Una viuda encontró gritos desesperados dentro de un avión abandonado que todos temían, y lo que descubrió cambió su vida para siempre. Vas a conocer cómo una mujer sin nada transformó un símbolo de terror en esperanza, cómo enfrentó el miedo de todo un pueblo, porque esos gritos nocturnos revelaron algo que nadie imaginaba, y cómo un avión abandonado se convirtió en el hogar de decenas de mujeres. Quédate hasta el final porque la verdad detrás de ese avión abandonado y los gritos que María escuchó te va a sorprender completamente. María Estrada tenía 52 años cuando su mundo se derrumbó por completo. Su esposo Roberto había muerto en un accidente de trabajo en la construcción apenas 3 meses atrás, dejándola sin un peso en el bolsillo, sin casa porque toda la vida habían rentado, y sin familia cercana que pudiera ayudarla en esos momentos tan difíciles. En Guadalajara los precios de renta se habían disparado de una manera brutal y su pensión apenas le alcanzaba para comer una vez al día. Durante semanas enteras durmió en la casa de una prima lejana que ya no la quería ahí y se lo hacía saber con miradas de desprecio y comentarios hirientes. María sabía que tenía que encontrar algo rápido o terminaría en la calle mendigando como tantas otras mujeres mayores que veía en las esquinas del centro. Fue entonces cuando escuchó sobre el avión abandonado en las afueras de Zapopan, a 1 hora en camión desde el centro de la ciudad. Había un viejo avión de carga que llevaba más de 15 años tirado en un terreno baldío que nadie quería comprar. La gente del pueblo cercano decía que ese lugar estaba maldito, que por las noches se escuchaban ruidos extraños, gritos desgarradores y lamentos que salían del interior del avión abandonado. Nadie se acercaba ni siquiera durante el día. Los jóvenes del pueblo se retaban a llegar hasta la puerta, pero ninguno se atrevía a entrar. Las madres advertían a sus hijos que ese avión traía desgracia y que cualquiera que se acercara sufriría consecuencias terribles. María no creía en maldiciones ni en supersticiones. Creía en Dios y en que Él no la abandonaría en el momento más difícil de su vida. Así que una tarde calurosa de julio, con sus 2 maletas viejas, llenas de lo poco que le quedaba, después de que la prima le dijera que tenía que irse, tomó el camión hacia ese pueblo, cuyo nombre apenas recordaba. Cuando llegó al terreno baldío y vio el avión abandonado por primera vez, entendió perfectamente por qué todos le temían. La estructura metálica estaba completamente oxidada con manchas de color café y naranja, cubriendo toda la superficie. Las ventanas estaban rotas, dejando huecos oscuros que parecían ojos vacíos, y la pintura descarapelada le daba un aspecto fantasmal bajo el sol del atardecer que empezaba a ponerse. Pero María no tenía opciones. Era eso, o la calle. Era ese avión abandonado, o dormir bajo los puentes. Subió despacio por la escalerilla metálica que alguien había dejado recargada en la puerta lateral del avión. Cada escalón crujía bajo su peso, haciéndola temer que se rompiera en cualquier momento. El interior olía a humedad mezclada con abandono y algo más que no podía identificar. Los asientos habían sido arrancados hace años, quedando solo el piso metálico lleno de agujeros por donde crecía hierba salvaje que se había abierto camino desde abajo. Había basura por todos lados, botellas de vidrio rotas que brillaban con los últimos rayos de sol, latas de cerveza oxidadas, bolsas de plástico viejas y grafitis en las paredes internas que decían cosas que María prefirió no leer, pero también había mucho espacio. María caminó despacio hasta la parte trasera del avión abandonado y encontró una sección más preservada, donde el techo no tenía goteras y las paredes parecían más sólidas. Ahí decidió que sería su nuevo hogar, por más extraño y aterrador que sonara. Los primeros días fueron increíblemente duros. María limpió durante horas y horas cada día, sacando basura en bolsas grandes que luego cargaba en sus espaldas y llevaba caminando hasta el pueblo para tirar en los contenedores públicos. Los vecinos la miraban con una mezcla de lástima y horror. Con el poco dinero que le quedaba de su último trabajo limpiando casas, compró una escoba, trapos viejos, jabón barato y un colchón viejo y manchado en el mercado de pulgas que le costó casi todo lo que tenía. Instaló una lona de plástico azul en una de las ventanas, rotas para evitar que entrara el viento nocturno que soplaba fuerte en esa zona. No tenía luz eléctrica, así que usaba velas que compraba de 3 en 3. Y para cocinar construyó una pequeña estufa improvisada con ladrillos rojos que encontró entre los escombros del terreno. El agua la traía en garrafones pesados desde el pueblo, cargándolos en un carrito de supermercado oxidado que encontró abandonado en una esquina del terreno baldío. La gente del pueblo la miraba con lástima
miedo y algo de desprecio. Doña Lupita, la dueña de la tienda de abarrotes más grande del pueblo, le preguntó directamente si no le daba miedo vivir en el avión abandonado, donde todos decían que pasaban cosas raras. María le respondió con voz firme que lo único que le daba verdadero miedo era no tener un techo donde dormir y terminar en la calle como tantas otras personas. Algunos vecinos más compasivos empezaron a darle trabajos pequeños: lavar ropa a mano en tinas grandes, limpiar casas los fines de semana, cuidar niños cuando las madres tenían que salir. María aceptaba todo con profunda gratitud, y poco a poco fue haciendo su vida en ese lugar que todos temían y del cual todos hablaban en voz baja. Pero entonces empezaron los gritos que cambiarían todo. La primera noche que María los escuchó fue exactamente 2 semanas después de mudarse al avión abandonado. Eran casi las 2 de la mañana cuando un grito desgarrador la despertó de golpe. Era la voz clara de una mujer joven pidiendo ayuda con desesperación. María se levantó asustada, con el corazón acelerado, latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, y salió corriendo del avión con su linterna vieja que apenas alumbraba. Iluminó todo alrededor en círculos, pero no vio absolutamente a nadie. El terreno baldío estaba completamente vacío bajo la luz plateada de la luna llena. Los gritos se detuvieron abruptamente, dejando un silencio aterrador. La viuda pensó que había sido un sueño muy vívido, o tal vez algún animal del campo haciendo ruidos extraños. Volvió a dormir, pero la inquietud no la dejó descansar bien el resto de la noche. A la noche siguiente volvió a pasar exactamente lo mismo. Esta vez eran las 3 de la mañana y los gritos eran mucho más claros, más desesperados, más reales. Sonaban como si vinieran de dentro del avión abandonado, pero María estaba completamente sola. Revisó cada rincón del interior con su linterna, temblando violentamente en la mano. No había absolutamente nadie. El miedo empezó a apoderarse de ella de una manera que nunca había experimentado. Durante una semana entera los gritos continuaron todas las noches sin falta, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Siempre la misma voz de mujer joven, suplicando desesperadamente por ayuda. María dejó de dormir bien completamente. Las ojeras oscuras marcaban su rostro y en el pueblo empezaron a notar su aspecto cada vez más desmejorado. Doña Lupita le preguntó con preocupación genuina qué le pasaba, y María, sintiéndose avergonzada y asustada, le contó sobre los gritos nocturnos que escuchaba. La comerciante negó con la cabeza, moviendo sus manos en señal de advertencia. «Te lo advertí desde el principio», le dijo con voz seria. «Ese avión abandonado está maldito y siempre lo ha estado. Por eso absolutamente nadie vive ahí, ni se atreve a acercarse. Tienes que salir de ese lugar maldito antes de que sea demasiado tarde para ti». Pero María no tenía absolutamente a dónde ir. Además había algo en esos gritos que no le parecía sobrenatural para nada. Había desesperación humana real, dolor genuino de una persona viva. Decidió firmemente que tenía que investigar a fondo qué estaba pasando. Una noche María se preparó mentalmente. Cuando escuchó el primer grito, en lugar de asustarse, se quedó completamente quieta y puso toda su atención en identificar la dirección exacta del sonido. No venía de dentro del avión como había pensado inicialmente, venía claramente de abajo, del suelo. La viuda salió rápidamente con su linterna y empezó a buscar meticulosamente en el terreno alrededor del avión abandonado. La hierba alta y seca le llegaba hasta las rodillas, dificultando la búsqueda, pero siguió buscando, guiándose únicamente por los gritos que ahora sonaban, cada vez más claros y cercanos. Entonces finalmente lo encontró. Medio escondida, entre la maleza espesa, había una compuerta metálica grande y pesada, exactamente al nivel del suelo. María nunca la había visto en todas esas semanas, porque estaba completamente cubierta de tierra acumulada, plantas secas y hierba que había crecido encima formando una capa natural de camuflaje. Los gritos venían claramente de ahí abajo, desde algún lugar subterráneo. Con las manos temblorosas por los nervios y la adrenalina limpió toda la tierra alrededor de la compuerta metálica e intentó abrirla, pero estaba completamente trabada por años de óxido acumulado. Necesitaba herramientas urgentemente. Al día siguiente, por la mañana, María fue directamente al pueblo y con sus últimos pesos que le quedaban compró un martillo pesado de acero y una palanca larga de metal. Le dijo a don Jesús, el dueño de la ferretería, que necesitaba arreglar unas cosas urgentes en el avión,
pero el hombre la miró con profunda desconfianza, frunciendo el ceño. Esa noche, la viuda esperó pacientemente a que oscureciera completamente y volvió directamente a la compuerta. Trabajó durante más de una hora golpeando con fuerza el óxido acumulado y haciendo palanca con todas sus fuerzas hasta que finalmente la compuerta se dio con un chirrido metálico largo y aterrador que le erizó completamente la piel. Debajo había una escalera de metal que bajaba directamente a la oscuridad más profunda. Los gritos ahora eran clarísimos, desesperados, suplicantes. María iluminó con su linterna hacia abajo y vio que era un sótano grande o algún tipo de búnker militar subterráneo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo claramente en sus oídos. Sabía que debería llamar inmediatamente a la policía, pero algo muy fuerte le decía que no había tiempo suficiente. Los gritos sonaban cada vez más débiles, como si la persona se estuviera quedando sin fuerzas. Bajó muy despacio por la escalera metálica que crujía peligrosamente bajo su peso. El aire ahí abajo olía horrible a humedad concentrada y a algo más desagradable que no podía identificar. Al llegar finalmente al fondo, iluminó con su linterna y lo que vio la dejó completamente paralizada por varios segundos. Era un espacio subterráneo grande y rectangular, como un antiguo refugio militar o bodega abandonada. Y ahí, en una esquina oscura, encadenada brutalmente a una tubería oxidada en la pared, estaba una muchacha joven de aproximadamente 20 años. Estaba terriblemente demacrada, con los huesos marcándose bajo la piel, completamente sucia, con la ropa rasgada y los ojos llenos de un terror profundo que María nunca olvidaría. «Ayúdame, por favor», susurró la joven con voz completamente ronca y débil. «Llevo aquí encerrada, no sé exactamente cuánto tiempo, pero creo que meses». María sintió que las piernas le temblaban violentamente, pero se obligó a acercarse. «Tranquila, mija», le dijo, tratando de mantener la voz firme. «Voy a sacarte de aquí, ahora mismo, te lo prometo». La cadena gruesa estaba cerrada firmemente con un candado pesado de acero. La viuda le dio rápidamente agua de su botella a la muchacha, que bebió tan desesperadamente que empezó a toser. Luego subió corriendo las escaleras, entró al avión abandonado y buscó frenéticamente entre sus pocas herramientas hasta encontrar unas tijeras grandes para cortar. Metal que había comprado semanas atrás para cortar lámina. Bajó de nuevo al sótano lo más rápido que pudo y trabajó intensamente durante más de 20 minutos cortando la cadena gruesa mientras la joven lloraba en completo silencio. Finalmente la cadena cedió con un sonido metálico. María ayudó cuidadosamente a la muchacha a levantarse, pero apenas podía mantenerse en pie por la debilidad extrema. Entre las dos subieron muy despacio la escalera peldaño por peldaño. Cuando finalmente salieron al aire libre fresco de la madrugada, la joven se derrumbó completamente, llorando de una manera desgarradora. El cielo empezaba a clarear con los primeros rayos naranjas del amanecer. María la llevó con mucho cuidado al interior del avión abandonado y la acostó delicadamente en su propio colchón. Le dio más agua poco a poco para que no se ahogara y un pedazo de pan, que era lo único que tenía. La muchacha le contó entre sollozos profundos que se llamaba Andrea, que había sido brutalmente secuestrada hacía exactamente 3 meses, cuando salía tarde de trabajar en una tienda del centro de Guadalajara. Un hombre desconocido la había metido a la fuerza a una camioneta blanca y la había traído directamente a ese lugar horrible. Le llevaba comida escasa cada 3 o 4 días, pero la última vez no había regresado para nada. Andrea calculaba con terror que llevaba más de una semana completa sin comer absolutamente nada, solo tomando agua sucia de una gotera que caía constantemente en el sótano. La viuda escuchó todo con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Luego tomó su teléfono celular viejo y llamó inmediatamente a la policía. Les explicó toda la situación con voz temblorosa y les dio la ubicación exacta del terreno. En menos de una hora llegaron 2 patrullas con las sirenas encendidas al terreno baldío. Los policías bajaron inmediatamente al sótano con linternas potentes y confirmaron absolutamente todo. Llamaron de inmediato a más unidades especializadas y pronto el lugar estaba completamente lleno de autoridades, investigadores forenses y periodistas que se habían enterado. Una ambulancia grande se llevó rápidamente a Andrea al hospital civil. Los investigadores criminalistas le dijeron a María con seriedad que ese sótano subterráneo había sido construido décadas atrás, cuando ese terreno era una base militar pequeña del gobierno. Después fue completamente abandonado cuando cerraron la base y el avión de carga había sido dejado tirado ahí
cuando una compañía de transporte aéreo quebró financieramente años después. Absolutamente nadie sabía que existía ese búnker subterráneo debajo del terreno. El secuestrador, que resultó ser un ex empleado viejo de la antigua base militar, conocía perfectamente su existencia y lo había usado específicamente para su crimen horrible y calculado. La noticia se extendió como pólvora por todo Zapopan, Guadalajara y todo el estado de Jalisco. Los medios de comunicación llegaron en masa al avión abandonado para entrevistar directamente a María la viuda, que todos creían completamente loca por vivir en ese lugar tan temido. Ahora era considerada una heroína verdadera por toda la comunidad. Salvó la vida de Andrea porque no tuvo miedo del avión abandonado, porque cuando todos huían, ella se quedó firme y escuchó atentamente los gritos que absolutamente nadie más quiso. Investigar por superstición. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame con sinceridad qué hubieras hecho tú exactamente en el lugar de María. ¿Te hubieras quedado viviendo en el avión abandonado o hubieras buscado desesperadamente otro lugar, aunque fuera más caro? La historia de la viuda y el avión abandonado cambió muchísimas cosas en la comunidad. Andrea se recuperó lentamente en el hospital durante casi 2 semanas completas y cuando finalmente salió fue personalmente con flores a agradecer profundamente a María. La joven y su familia entera le ofrecieron una gran cantidad de dinero como recompensa por haberle salvado la vida, pero María rechazó firmemente todo. Solo les pidió humildemente que oraran por ella todos los días y le dieran gracias sinceras a Dios, que la puso en el lugar exacto en el momento preciso. El secuestrador fue finalmente capturado una semana después cuando intentaba desesperadamente huir hacia Michoacán en autobús. Resultó que Andrea no era su única víctima en absoluto. Los investigadores forenses encontraron evidencia perturbadora de que había usado ese sótano oscuro anteriormente con otras mujeres. Otras 3 familias desesperadas que tenían desaparecidas a sus hijas jóvenes fueron inmediatamente notificadas y comenzaron nuevas investigaciones exhaustivas. El hombre enfrentaría varias décadas en prisión sin posibilidad de salir, pero lo que absolutamente nadie esperaba era lo que pasó después con María y el avión abandonado que cambió todo. La historia increíble llegó directamente a oídos de un empresario importante de Guadalajara llamado Miguel Ángel Ruiz, dueño de una constructora grande y exitosa. El hombre había perdido trágicamente a su hermana menor por secuestro años atrás y nunca la encontraron viva. La valentía increíble de María lo conmovió muy profundamente hasta las lágrimas. Un día llegó directamente al terreno baldío en su camioneta lujosa y le hizo a María una propuesta que la viuda jamás imaginó en su vida. Miguel Ángel le dijo con voz emocionada que quería comprar ese terreno completo y ese avión abandonado. Quería transformarlo completamente en un refugio especial para mujeres en situación de calle y víctimas de violencia doméstica. Un lugar seguro donde pudieran estar protegidas, recibir apoyo psicológico profesional y reconstruir completamente sus vidas destrozadas. Y quería específicamente que María fuera la coordinadora general del proyecto entero. Le pagaría un salario digno mensual y además construiría una casa pequeña pero muy cómoda para ella en el mismo terreno. María no podía creer absolutamente lo que estaba escuchando. Lloró profundamente de emoción pura y aceptó inmediatamente entre sollozos. Durante los siguientes 6 meses completos, el terreno se transformó radicalmente. El empresario contrató arquitectos experimentados e ingenieros especializados que evaluaron minuciosamente el avión abandonado. Sorprendentemente, descubrieron que la estructura principal de metal estaba increíblemente sólida a pesar del óxido superficial. Decidieron entonces restaurarlo completamente por dentro y por fuera, convirtiéndolo en el edificio principal y simbólico del refugio. Limpiaron meticulosamente todo el óxido acumulado con químicos especiales. Repararon profesionalmente el fuselaje completo. Instalaron ventanas nuevas de vidrio templado y reforzaron todo el interior con materiales modernos. Dentro crearon cuidadosamente dormitorios pequeños, pero extremadamente dignos y acogedores. Una cocina comunitaria grande, completamente equipada. Una sala de estar confortable con sillones y una televisión y un área especial de talleres donde las mujeres podrían aprender diversos oficios útiles. Pintaron todo el exterior de blanco brillante, con detalles hermosos en azul cielo. El avión que antes daba terror ahora parecía un verdadero lugar de esperanza brillando bajo el sol. Alrededor del avión construyeron 3 casitas adicionales, muy bonitas,
para ampliar significativamente la capacidad del refugio. Instalaron sistemas completos de paneles solares para electricidad, perforaron un pozo profundo de agua potable y crearon jardines extensos donde las residentes podrían cultivar sus propias verduras frescas. El sótano horrible donde Andrea había sido prisionera fue sellado permanentemente con toneladas de concreto, convirtiéndose en los cimientos sólidos de una pequeña capilla hermosa que construyeron exactamente en ese mismo lugar. María insistió absolutamente en eso. Donde hubo tanto dolor, ahora habría oración constante y paz. Para María, la transformación radical del avión abandonado en un refugio lleno de esperanza fue exactamente como su propia transformación personal profunda. De ser una viuda sin absolutamente nada, rechazada cruelmente y viviendo con miedo constante, pasó a tener propósito verdadero y dignidad restaurada. El refugio finalmente abrió sus puertas oficialmente en febrero del año siguiente con una ceremonia emotiva. La primera residente oficial fue precisamente Andrea, quien después de su larga recuperación no tenía dónde vivir, porque su propia familia la había rechazado injustamente culpándola del secuestro. María la recibió con un abrazo largo y maternal y le dijo con voz firme que ahí siempre tendría un hogar verdadero. Con el paso del tiempo, más y más mujeres llegaron al refugio buscando ayuda desesperadamente. Algunas huían aterrorizadas de violencia doméstica brutal, otras habían perdido absolutamente todo y no tenían familia que las apoyara. Cada una llegaba con su historia única de dolor profundo, pero también con esperanza renovada de comenzar completamente de nuevo. María las recibía absolutamente a todas con la misma calidez maternal. Les mostraba personalmente sus habitaciones en el avión, que ya no era abandonado, sino un hogar lleno de vida, risas y esperanza. Las mujeres del refugio tomaban diversos talleres prácticos de costura industrial, panadería artesanal, computación básica y primeros auxilios certificados. Aprendían oficios valiosos que les permitirían conseguir trabajo digno y ser completamente independientes económicamente. El empresario Miguel Ángel contrató a psicólogas profesionales y trabajadoras sociales experimentadas que visitaban regularmente para dar apoyo emocional profundo. El refugio se volvió rápidamente un modelo reconocido en todo Jalisco de cómo la comunidad organizada podía ayudar efectivamente a quienes más lo necesitaban. Los vecinos del pueblo, que antes le temían enormemente al avión abandonado, ahora colaboraban activamente con el refugio de múltiples maneras. Doña Lupita donaba generosamente despensa completa cada mes sin falta. Don Jesús de la ferretería daba descuentos importantes en todos los materiales necesarios para reparaciones constantes. Las señoras mayores del pueblo enseñaban pacientemente a las residentes a cocinar platillos tradicionales mexicanos deliciosos. Los domingos se organizaban comidas comunitarias grandes donde absolutamente todos convivían como familia. El lugar que era símbolo de miedo se convirtió en símbolo poderoso de comunidad unida. María se levantaba cada día profundamente agradecida con Dios por todo. Caminaba tranquilamente por el terreno que ahora tenía flores coloridas y árboles pequeños que habían plantado amorosamente entre todas. Veía a las mujeres del refugio salir temprano a trabajar por las mañanas, algunas ya con empleos fijos bien pagados en el pueblo o en Guadalajara. Otras estudiaban dedicadamente en línea para terminar la secundaria o preparatoria, todas con sueños completamente renovados y futuro brillante. Andrea se quedó viviendo en el refugio durante un año completo. En ese tiempo terminó exitosamente una carrera técnica en enfermería y consiguió trabajo estable en una clínica privada del pueblo. Ella y María desarrollaron naturalmente una relación hermosa como de madre e hija verdadera. Cuando Andrea finalmente se sintió completamente lista para vivir independiente, rentó un departamento pequeño pero acogedor cerca del pueblo, pero seguía visitando el refugio religiosamente cada semana para ayudar como voluntaria entusiasta. Nunca olvidaría jamás que María arriesgó su vida para salvarla cuando todos habían ignorado completamente sus gritos desesperados. El refugio siguió creciendo constantemente. Después de 2 años completos, ya habían ayudado exitosamente a más de 50 mujeres diferentes. Algunas solo se quedaban semanas hasta encontrar trabajo y vivienda propia. Otras necesitaban varios meses para sanar emocionalmente y reconstruirse completamente. Pero absolutamente todas se iban con herramientas valiosas y esperanza sólida. Varias volvían meses después a contar
orgullosamente sus logros. Llegaban felices con sus hijos pequeños a presentárselos a María, o traían despensa para ayudar en Samenti a las nuevas residentes. Los medios de comunicación siguieron muy de cerca la historia inspiradora del avión abandonado, convertido en refugio. Llegaron reporteros de Ciudad de México y de otros estados lejanos. La historia increíble de María inspiró directamente a otras comunidades a crear refugios similares en sus regiones. El gobierno estatal reconoció oficialmente el proyecto y comenzó a dar apoyos económicos regulares, importantes para su operación continua. Lo que comenzó con una viuda desesperada y sin opciones se había convertido en un movimiento poderoso de esperanza que transformaba vidas. María nunca olvidaba las noches aterradoras de terror cuando escuchaba los gritos y no sabía qué eran exactamente. Ahora entendía perfectamente que Dios la había puesto ahí con un propósito divino específico. Si ella hubiera huido cobardemente como todos le aconsejaban insistentemente, Andrea habría muerto sola en ese sótano oscuro. Pero María se quedó firme, enfrentó valientemente su miedo paralizante y salvó una vida preciosa. Y al salvar esa vida terminó salvando muchísimas más, incluyendo su propia vida que había perdido sentido. Una tarde hermosa de domingo, exactamente 3 años después de que María llegara por primera vez al avión abandonado con sus 2 maletas, se organizó una celebración especial muy emotiva en el refugio. Era el aniversario número 2 de su inauguración oficial. Llegaron absolutamente todas las mujeres que habían pasado por ahí, con sus familias felices, con sus hijos jugando. Había música alegre, comida deliciosa en abundancia, guisaos sinceros. El terreno que antes estaba completamente vacío y daba miedo, ahora estaba lleno de vida, alegría y amor. Miguel Ángel, el empresario, llegó con su esposa y sus 3 hijos adolescentes. Le dio a María un reconocimiento oficial enmarcado, pero ella le dijo humildemente que el verdadero reconocimiento era ver a todas esas mujeres sonriendo genuinamente y con futuro real. Andrea llegó directamente con su uniforme blanco de enfermera recién salida de su turno en la clínica, abrazó fuertemente a María y le susurró emocionada al oído: «Gracias, mamá María, por no tener miedo de mis gritos cuando nadie más me escuchó». Cuando oscureció completamente, encendieron luces hermosas de colores alrededor de todo el avión. Ya no parecía para nada abandonado, ni daba miedo. Parecía exactamente lo que era: un faro brillante de esperanza en medio de la oscuridad. Las mujeres del refugio actual, 7, en ese momento preciso, salieron juntas y compartieron valientemente sus testimonios personales. Hablaron abiertamente de cómo llegaron sin absolutamente nada y cómo ahí encontraron apoyo incondicional, familia verdadera y la fuerza necesaria para seguir adelante con esperanza. María escuchaba todo con lágrimas de felicidad pura corriendo por sus mejillas. Pensaba en su difunto esposo Roberto y sabía profundamente que él estaría increíblemente orgulloso. Pensaba en todas las veces que quiso rendirse completamente durante esos primeros días tan duros, viviendo sola en el avión abandonado. Pensaba en el miedo paralizante que sintió cuando escuchó los gritos por primera vez, y agradecía infinitamente a Dios por haberle dado la valentía sobrenatural de no huir como todos le decían. El refugio continuó fielmente su misión año tras año. María envejecía naturalmente, pero seguía fuerte y completamente dedicada. Entrenó cuidadosamente a otras coordinadoras jóvenes para cuando ella ya no pudiera estar al frente, pero todas sabían que su espíritu siempre estaría presente ahí. El avión que todos temían se convirtió en un lugar que todos admiraban profundamente. Los estudiantes de escuelas cercanas lo visitaban regularmente para aprender sobre empatía y servicio comunitario. Los turistas que pasaban por Zapopan se desviaban específicamente para conocer su historia inspiradora. La leyenda del avión abandonado cambió completamente. Antes los padres les decían seriamente a sus hijos que no se acercaran nunca. Ahora les contaban orgullosamente la historia de la viuda valiente que escuchó gritos cuando absolutamente nadie más lo hizo y salvó heroicamente una vida. Les enseñaban que los lugares más oscuros pueden convertirse en luz brillante cuando hay personas dispuestas a enfrentar el miedo con fe inquebrantable y valentía. Déjame tu comentario final y cuéntame qué fue exactamente lo que más te impactó de esta historia real. ¿Crees honestamente que fue simple coincidencia que María terminara viviendo en ese avión abandonado o crees que había un propósito divino mayor? Escribe aquí abajo lo que piensas sinceramente y comparte
esta historia para que más personas conozcan este testimonio de esperanza. Hoy el refugio Alas de Esperanza, como lo nombraron oficialmente todos, sigue operando exitosamente. El avión que fue abandonado durante 15 años largos y que dio miedo durante décadas completas, ahora lleva más de 5 años siendo un hogar temporal amoroso para mujeres que necesitan desesperadamente un nuevo comienzo. María tiene ya casi 60 años, pero sigue ahí cada día sin falta, recibiendo a nuevas residentes con la misma calidez maternal con la que recibió a Andrea aquella madrugada. La viuda aprendió lecciones invaluables que a veces Dios nos pone en los lugares más inesperados y extraños para cumplir propósitos divinos que no entendemos al principio. Aprendió profundamente que lo que otros ven como maldición puede ser la bendición más grande, que lo que da miedo puede convertirse en la esperanza más poderosa, y que los gritos que todos ignoran pueden ser el llamado exacto que cambia tu vida para siempre y le da un nuevo propósito. Cuando le preguntan directamente a María si alguna vez tuvo verdadero miedo de vivir en el avión abandonado, ella sonríe con sabiduría y responde que el verdadero miedo no era el lugar ni las supersticiones, era quedar completamente sin hogar en la calle, y que cuando no tienes absolutamente nada que perder, encuentras el valor sobrenatural para hacer cosas que nunca imaginaste posibles. Su fe inquebrantable en Dios y su determinación férrea de no rendirse fueron exactamente lo que la llevaron a descubrir el sótano y salvar a Andrea de una muerte segura. Andrea, por su parte, se casó hace exactamente un año con un enfermero bueno que conoció trabajando en la clínica donde ambos laboraban. María fue orgullosamente su madrina de bodas y lloró de alegría pura al verla caminar radiante hacia el altar vestida de blanco. La joven que casi muere olvidada en un sótano oscuro ahora tenía una vida plena y hermosa, una carrera profesional exitosa, un esposo amoroso y respetuoso y planes concretos de formar una familia. Todo absolutamente gracias a que una viuda sin opciones decidió no tener miedo del avión abandonado que todos temían. La historia real del avión y la viuda nos enseña algo profundamente importante sobre la vida. Nos enseña que los finales felices sí existen, pero no llegan solos mágicamente. Llegan cuando personas comunes hacen cosas extraordinarias movidas por la necesidad desesperada, la fe inquebrantable y la compasión genuina. María no era una heroína de nacimiento, era simplemente una mujer mayo, y viuda, que no tenía más opciones en la vida. Pero su situación desesperada la puso en el lugar exacto donde podía hacer la diferencia más grande. Los gritos que absolutamente todos ignoraban porque creían firmemente que el avión abandonado estaba maldito, resultaron ser gritos completamente reales de alguien que necesitaba ayuda desesperadamente para sobrevivir. Si María hubiera creído en las supersticiones y huido cobardemente como todos le aconsejaban con insistencia, Andrea habría muerto sola y olvidada. Pero ella confió en Dios mucho más que en el miedo, y esa confianza absoluta salvó 2 vidas preciosas, la de Andrea y la de ella misma, que había perdido sentido. El avión que antes estaba completamente abandonado y daba terror, ahora es fotografiado constantemente por visitantes que quieren conocer personalmente su historia inspiradora. Las redes sociales están llenas de publicaciones virales sobre el refugio Alas de Esperanza. Personas de absolutamente todo México han donado generosamente dinero, muebles, ropa y tiempo valioso para apoyar el proyecto. Lo que comenzó con una viuda completamente sola se convirtió en un movimiento comunitario poderoso de amor y apoyo mutuo. María dice con humildad que cada mujer que llega al refugio le recuerda exactamente por qué Dios la llevó ahí. Cada historia de dolor y superación le confirma que su sufrimiento terrible tuvo sentido profundo, que perder a su esposo amado, quedarse sin casa y tener que vivir en un avión abandonado no fue casualidad sin sentido. Fue el camino específico que Dios usó para ponerla exactamente donde podía hacer más bien a otras personas. Los gritos que escuchó esas noches de terror ya no la asustan en los recuerdos. Ahora los ve claramente como lo que fueron. Un llamado urgente de auxilio que solo ella pudo responder porque solo ella estaba ahí en ese momento. Y responder valientemente ese llamado desencadenó una serie de eventos que transformaron no solo su vida, sino las vidas de decenas de mujeres y de toda una comunidad entera. Así es, exactamente como una viuda sin absolutamente nada
fue a vivir al avión abandonado que todos temían. Así es como los gritos que escuchó en la oscuridad resultaron ser la voz de una joven secuestrada que necesitaba ayuda urgente. Y así es como ese rescate heroico cambió todo completamente, convirtiéndose en un refugio de esperanza para muchas más mujeres que necesitaban una segunda oportunidad en la vida. La próxima vez que veas algo que te da miedo o que todos evitan, pregúntate si tal vez ahí es exactamente donde necesitas estar. La próxima vez que escuches un llamado de ayuda que otros ignoran, pregúntate si tú puedes ser quien responda valientemente. Porque a veces los lugares más oscuros son donde la luz hace más falta, y a veces las personas más quebradas son las que pueden ofrecer la fuerza que otros necesitan desesperadamente. María Estrada no buscaba ser heroína ni famosa, solo buscaba un techo donde dormir dignamente. Pero Dios usó su necesidad para crear algo hermoso, usó su valentía para salvar vidas, y usó su fe para transformar un símbolo de miedo en un hogar de esperanza. Esa es la verdadera historia de la viuda y el avión abandonado que todos temían. Una historia de gritos que fueron escuchados, de vidas que fueron salvadas, y de cómo el lugar más improbable se convirtió en el escenario perfecto para un milagro. El avión ya no está abandonado. Ahora está lleno de vida, de risas, de sueños y de segundas oportunidades. Y todo porque una mujer decidió que su fe era más fuerte que su miedo. Porque cuando todos corrían, ella se quedó. Porque cuando todos ignoraban los gritos, ella investigó. Y porque cuando todos decían que era imposible, ella demostró que con Dios todo es posible. Esta es una historia real que pasó en Jalisco y que nos recuerda que los milagros existen, pero muchas veces necesitan manos humanas para hacerse realidad. Las manos de María que abrieron esa compuerta oxidada, las manos que cortaron las cadenas de Andrea, las manos que después abrazaron a decenas de mujeres, dándoles la bienvenida a un nuevo hogar. Esas manos de viuda que no tenían nada terminaron dando todo. Si esta historia te impactó tanto como a mí, compártela con alguien que necesite escuchar que siempre hay esperanza, que los finales felices sí existen, que Dios nunca nos abandona incluso cuando parece que lo perdimos todo, y que a veces el camino más difícil es el que nos lleva exactamente donde necesitamos estar para cumplir nuestro propósito. El avión abandonado dejó de dar miedo el día que María decidió convertirlo en hogar, y los gritos dejaron de ser terror el día que fueron escuchados con valentía y compasión verdadera.